Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Soy Carla del Faro Odi y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Historias en Clave, un podcast en donde podremos conocer la vida a través de las notas. Y hoy estoy muy contenta porque tenemos el enorme privilegio de conversar con un amigo primero. Yo creo que tendría que ponerle el letrerote, amigo. Es un guitarrista, compositor, artista multidisciplinario, un imaginante, ahorita nos explicará un poco de esto, que ha llevado su arte a escenarios de México, Europa, América Latina. Su trabajo une la música, el teatro, el cine, la conciencia ambiental y bueno, de esta manera ha explorado nuevas formas de crear y enseñar a través del arte. Entonces, bueno, hoy yo ya tengo el gusto de conocerlo, pero ustedes van a conocer a este gran músico, creador y al ser humano, que es maravilloso, detrás de esta guitarra que suena con alma y que suena con propósito. Sebastián Guigui, bienvenido. Carla, ¿qué tal? Qué gusto compartir y qué gusto compartir también en este espacio tan maravilloso. Lo sigo cada que puedo, me encanta ver a los compañeros, a los colegas, me encanta ver esta comunidad que estás formando, y como siempre, pues, seguirte en tus proyectos, no han sido pocos, siempre llevados adelante con esa tenacidad, me encanta. Ay, muchísimas Gusto. gracias. Y bueno, es que de no ser por ustedes, siempre en cualquier proyecto que he hecho, pues si no es por ustedes, yo no estaría aquí al final. Somos Entonces, parte de todos. claro, te decía yo al principio, pues es parte de la confianza que me dan también para poder estar aquí, estar con ustedes, ¿no? Y que es maravilloso y pues no quería yo perder también esta emoción de decir orgullosamente que eres amigo. Esto es maravilloso. Bien, Muchísimas así es, gracias. es lo Muchísimas primero. gracias, Sebastián. Y bueno, me gustaría ya comenzar para no hacer esperar a todos los que te escuchan que nos digas cómo fue tu primer contacto con la música. Híjole, mira, yo cada vez bueno, te comentaba en los chats previos a esta cita, mi lógica es un poco extraña, así que vas a tener que ayudarme a llevar el hilo de muchas cosas. Ok. Me voy perdiendo ahí en el camino. Y preguntas tan atrás, bueno, creo que hay muchas maneras de recordarnos. Voy a intentar narrar alguna con cierta lógica. ¿Cómo empiezo? ¿Cómo me enamoro de la música? Fueron muchos los factores, creo. Soy parte de una familia de artistas. Mis papás están en el teatro. Tengo un tío director de orquesta. Siempre hubo música en mi casa. Me cuentan que hubo música desde que estaba en la panza de mi mamá, adoradora de Juan Sebastián Bach. Ok. Um, y bueno, que sí, con tertulias de artistas, donde pasábamos la noche acompañando pues una rica cena con melodías, pues había de todo, había folclore, había clásico. Eh, Era un espacio donde pues transcurrían también instrumentos, a veces se quedaban, en la noche se quedaba yo que sé, algún tamborcito, que las maracas. Eh, en algún momento dejaron olvidado una guitarra y Ok. ahí fue donde pues empecé a tocar y ya no me despegué por muchos años de ella. Previamente pues también tuve por el lado de las escuelas musicales, estuve en el CIMI, Ok. previo a eso estuve en violín, a los 6 años también había comenzado violín, como había comenzado pintura, como había pensado, digamos, otros lenguajes, Sí. eh, pues iba de aquí para allá, pero cuando logro ya realmente pues visualizarme con ¿qué podemos decir? Con una compañía más, um, pues, más profunda, donde yo podía conocerme, donde yo pasaba mucho tiempo a gusto, pues, se me iban las horas al lado de la guitarra.
pues fue en ese momento en que la dejaron ahí y de verdad no me desprendí de ella. De ahí, bueno, llegué a la Facultad de Música. Eh, Fue toda una aventura. ¿De qué edad llegaste? Perdón, a la Llegué a facultad. los 12 años. 12, ok. Sí, sí. En aquel entonces, recuerdo que estaba caminando las calles con mi querido amigo Pavel Ortega, que Ok. andábamos mil cosas, a él le encanta dibujar y nos gustaba cantar, y bueno, nos la pasamos caminando por las calles de Jalapa, que era, creo que no algo que solamente hacíamos nosotros, sino que era muy común caminar las calles a todas horas, con mucha paz, tranquilidad, pasando de un evento a otro, había arte, como poco lo veo ahora, sinceramente. Pero ese será otro tema. Era Ok. otra etapa, era algo lindo, parecía que salías a tu casa. Era Claro. algo así, algo así. Entonces caminaba las calles y conocías a todos, veníamos caminando por Juárez y en eso, Lichita se llamaba. Lichita, ¿cómo no? Sí, Claro. ¿verdad? Sí. Salió por las escaleras, bajó las escaleras, por la puerta principal, ¿no? De lo que era un conservatorio muy lindo, un edificio muy lindo allá en Juárez. Y prácticamente, pues nos metió como, miren ustedes, no estudian guitarra, no les gusta, no guitarra, no les gusta la música, Sí, sí. pásenle, mira, tenemos lugares, ¿no? Y entonces ese mismo día, sin la intención nos pasó, nos tomó el examen el maestro Richard Sigui, solfeo, aplaudan así, bla, bla, salieron muy bien, nos vemos aquí el próximo lunes. Y así fue como empezó, mira, Guau. por la Oye, iniciativa de esta, pues era más que una secretaria, ¿no? era una Esta orientadora. persona fue realmente compañía de muchos, en mi Así es. caso fue muy importante, y llegando tan joven, a veces no era tampoco tan fácil. Yo estuve en horarios donde no compartía con compañeros de mi edad, ¿no? Eran normalmente un poco más grandes, los primeros semestres fue así. Y en ella, fíjate, estaba esta comodidad de poder, pues, compartir y sentirse uno a gusto, ¿no? Así fue como Claro. llegué a la facultad. Qué Y así, maravilla. sí, han sido casualidades que se juntan con, no sé, con necesidades tal vez que uno tiene no tan presentes, Claro, pero muy afortunadas, digamos, ¿no? claro, sí. En el CIMI, ¿con qué maestro estuviste en guitarra? En el CIMI no estaba en guitarra, no había Ah, definido, yo venía del violín, ya. había coro, Ok. creo que iba a empezar percusiones con Matus, Oh, ok. pero bueno, no fue tan agradable la experiencia. He estado muchas veces al límite de dejar el instrumento, dejar la música, Ujú. por experiencias, pues sí, no muy agradables en lo pedagógico, eh, complicadas. Sí, Eh, bueno, no quiero puntualizar que esa sea la escuela que no enseñaba bien, pero creo que sí puedo generalizar un poquito en que la visión de enseñanza de un conservatorio y que de alguna manera es un anexo, digamos, del CIMI, viene con un poco con esa misma estructura, con el mismo pensamiento de perfil de un músico. Viene de esa escuela. Escuelas, pues creo que planteadas en el 1800, no lo sé con exactitud, pero poco dinámicas y poco flexibles a adaptarse a otras generaciones. Eran escuelas que pues pensaban que si no sangrabas, si no te sangraban los dedos, por ahí no estabas dedicándole pues lo que tenías que dedicarle a un instrumento, ¿no? El amor que tenías que dedicarle a un instrumento, por plantearlo así. sí. Conceptos un poco raros, extraños. Esa parte a mí me costó mucho porque lo que sí he tenido siempre claro es una necesidad expresiva. Ujú. Y a esa edad es muy significativa. El poder comunicar bueno, y estás buscando una interacción y a través de esa interacción uno se construye. Uno Sí, está apenas entendiendo quién es uno, ¿no? sí. Y entonces
bueno, era duro convivir con estas enseñanzas tan rígidas, ¿no? En donde la disciplina, en teoría, va por encima de otras cosas, ¿no? Se pone por encima de otros valores importantísimos. Y creo también yo que no es una disciplina como tal, es un, ¿cómo podríamos llamarlo? No lo sé, no lo sé, no quiero ponerle nombre ahorita. A lo Pero, mejor, pero Dios, bueno, pónganselo ustedes, creo que sabemos de qué estoy hablando. así es. Y bueno, eso me llevó muchas veces, de verdad, a sufrir mucho, a llorar mucho, a no entender la vida con esa frustración tan fuerte de sentir, bueno, pues es que yo le estoy dedicando toda mi pasión y todo mi ser a este instrumento y lo que recibo son regaños, son cosas musicales que no entendía, ¿no? Sí, Este, por poner ejemplos, tú estás tocando y vienes de tocar todo el día y de repente te dicen, no, espérate, espérate, a ver, tú tienes que tocar con unas moneditas aquí en medio, ¿no? Se te cae la monedita y no importa si estaba sonando bien o mal, ok, tienes que repetir de principio, ¿no? Y tú de repente estabas muy inspirado y esas cosas sí. siguen estando muy presentes en una educación musical seria, por así plantearla. Ujú. Y me marcaron mucho como artista. En el momento, pues, la sufrí mucho, pero por otro lado, me dieron una conciencia desde muy temprana edad Sí, de qué es lo que yo quería hacer y cómo claro, lo quería hacer. sí, Entonces, pues, por fortuna tengo un carácter que se sobrepone, que se reinventa, tengo esa facilidad de reinventarme y bueno, si no por aquí, echamos para atrás y vamos para el otro lado. Y en ese ajuste, que es algo natural en mí, lo agradezco, pues he logrado generar una dinámica en donde puedo seguir expresándome a ujú, pesar pues de no sentirme pues en un contexto este, no lo sé, fructífero, amable. claro, Y así ha sido todo, mira. Cuando te escuché hablar al principio, que había como, suena un poquito de todo, ¿no? Y ha hecho un poquito de cine, de teatro y tal. Yo he tenido un dicho, bueno, no he tenido, me lo han recordado muchas veces, el dicho que dices, cuando haces muchas cosas no haces ninguna. Y yo digo todo lo contrario, así haz es. todo, haz de todo, que todas tienen que ver con lo mismo. Y a veces no la puedes entender de la misma manera, pero cuando tienes muchas opciones, la puedes ver desde arriba, desde abajo. En mi caso la puedo ver desde la laudería, desde que me puse a construir una casa, la puedo ver desde la guitarra, desde el violín, en fin, ¿no? Uno se va ahí adaptando y lo lindo creo que es, pues, no perderse. Cuando uno tiene la necesidad de hacer algo, pues hacerlo y dejar correr el agua, ¿no? Claro. Sí, sí. Sí, 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 sí. No, y al final todo esto que comentas también de hacer de todo, y en verdad es lo que te da la formación, es lo que también y créeme, y te lo voy a decir así, me costó trabajo estructurar tu entrevista. ¿Cómo has hecho cosas, Sebastián? ¿Cómo has hecho cosas? Y la verdad es maravilloso porque además, bueno, tú lo sabes, el espacio está aquí, como dijiste, para crear una comunidad, pero híjole, hacer tantas cosas siendo tan joven, porque digo, sigue siendo joven, seguimos jóvenes, Eso. seguimos jóvenes. Es impresionante. Y otra de las cosas que me llama mucho la atención es que, fíjate, nosotros como seres humanos que pasamos, yo creo, muchos de los que te van a escuchar, por el mismo camino, nunca nos volteamos a ver para decir, ¿cómo la estás pasando? ¿No? Entonces, Sí es. bueno, a lo mejor sí teníamos uno o dos amigos, ¿no? Que sí sabían lo que pasaba, ¿no? O cómo estábamos o cómo nos sentíamos, pero no volteábamos a ver qué pasaba. Sí, sí, mira, y ahí es extraño que suceda en la escuela de arte, ¿no? Ujú.
Este, sí, yo en ese sentido pues tengo muchas ideas de cómo podría ser diferente. Sí, Me he imaginado esa situación, pero siempre llego al mismo punto. Hay algo que tenemos que luchar, tenemos que luchar por eso, y creo que mucho más en México porque estamos aquí, claro. ¿no? Pero creo que es un lugar que puede dar la pauta para generar esta idea. Yo creo que el problema es mucho que la idea del artista no tiene un lugar en nuestro organigrama país. No sabes para qué funciona un artista, no sabes qué función tiene, ¿no? Sí, Entonces, imaginemos un mundo en donde el gobierno pues mantenga a artistas pensando, creando por 50 años y después los jubile. Y en la dinámica de los artistas, pues resulta que el primer año no produjeron nada. Porque había otras necesidades, estaban adaptando al entorno, no entendía bien qué hacer. El segundo año, pues alguno tuvo alguna idea de hacer algo, pero no encontró las alianzas necesarias. El tercero año, lograron comunicarse y hacer una idea, se juntaron, la ensayaron, no era perfecta, la ensayaron otros 5 años, finalmente tienen algo, pero no les gustó, ¿qué hacemos? No, pues volvamos a empezar. Ese es el proceso del artista. Tal sí, vez suena muy loco que un país invierta 50 años en este proceso, porque uno se dirá, y bueno, ¿y qué están produciendo? sí, Pues mejores seres humanos, ¿no? Diría yo en principio. así Y es. eso es muy valioso. Y el poder compartirnos en un ambiente de mejores seres humanos. Creo que es de las primeras cosas que hay que tener en los perfiles de egresados, Claro. pero no está contemplado, pero ni en una frase, ni en una mínima frase se contempla esto, se contemplan pues piezas de grandes compositores, se contemplan duraciones, virtuosidades, ¿no? En el Ujú. lenguaje instrumental. Eh, Sin embargo, no se está realmente apuntando hacia aquello que hace trascendente nuestra actividad, ¿no? Y una cosa que hace el artista, aunque muchas veces tengamos un carácter introvertido y efectivamente nuestro proceso sea en muchos casos solos, ¿no? O en el caso de los solistas que de alguna manera están casi obligados, ¿no? Se vuelve Sí, uno sacerdote del instrumento, ¿no? En esos casos, bueno, pero finalmente lo que hacemos es comunicarnos y comunicarnos desde un palco muy poderoso que es el ritual del escenario. sí, Entonces, en esta comunicación, cuando uno llega, eh, pues, eh, hasta incómodo de no tener, la cotidianidad de expresarnos, de compartirnos, ¿no? De poder, a través de un feedback, pues poder crecer, poder conocernos, pues se vuelve una actividad a veces frustrante y lo vemos en muchos jóvenes donde se vuelve una actividad estresante sí, que terminas dejando el instrumento, si no antes terminas lesionándote, mm, si no antes terminas sufriendo, temblando en cada presentación, se te va la voz, tantas cosas que son tan ajenas a nuestro quehacer, ¿no? Que es, pues te digo, me vienen muchas ideas de cómo podría ser sí, mejor el claro. artista. Sí, 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 Y tocar bien es una consecuencia de este bien hacer. definitivamente. ¿No? Claro, Tocar música que comparta, que trascienda, que conmueva, pues es un derivante de este bien hacer, ¿no? De sí, este bienestar. definitivo. Cada quien con su característica, con su carácter, con su personalidad, cada quien tiene sus necesidades estéticas, pero finalmente hay otra parte que creo que algo bonito de los festivales, que justamente es también como este crear
comunidades, pues es este compartir, uno se disfruta ahí, dice, ay, qué bonito me la pasé, fíjate que conocí a fulanito, me platicó que él hacía así, que respira de esta manera, y es lindo ese ambiente creo que tiene que ser el diario en una institución Sí, artística, ¿no? por supuesto. Y Sí, eso, pues, yo digo, en México, fíjate que creo que puede ser un lugar que puede entender esto, porque la cultura que tenemos ya está encaminada a eso. ujú, Nos compartimos mucho, nos gusta mucho la música, nos respeta, y tenemos espacios. Dejamos el espacio de la música en todas nuestras mejores fiestas. sí, Estamos ahí compartiendo, disfrutando, de hecho, actuando. Casi todos se paran de la mesa y tienen algo que decir, ¿no? Que sí, expresar. Entonces, por ahí no sería difícil entender que la función del artista es importante en todos los sentidos, que un artista comparta con un científico, que un artista comparta en general con pues, todos los que hacemos esta estructura, ¿no? Este país. claro. Sí, 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 Es sí, importante, es importante. Y claro. bueno, eso de la pregunta, ¿cómo iniciaste la música? Me tienes que dar más las riendas. Hay que alinearte, hay que alinearte. Sí, sí, sí. Voy, ahí voy, ahí voy. Terminas Facultad de Música en la Universidad Veracruzana, la carrera de guitarra, ¿te vas luego a estudiar a Italia? Sí, yo me voy de hecho antes de terminar acá. Ah, ok. Tuve la fortuna de ir a un concurso en Morelia. Ujú, Era ya el segundo que iba, había ganado el primero, gané ese segundo. Lo comento no por hacerme notar, sino porque yo ya en esta segunda oportunidad de estar allá y ganar el concurso, me hizo tener una cercanía también con el organizador, mm, ¿no? Raúl Olmos, que fue pues quien provocó un gran cambio. En principio, por organizar el festival, sabemos que no es fácil, son tareas arduas, de desvelos, de sacrificios, ¿no? Que se hacen en pos pues, de generar pues, una actividad internacional. Hay mucho riesgo, y bueno, y un arte, el arte de poder justamente transmitir esta idea poderosa de que es importante el arte y que los gobernadores, la gente que está pues en la posición de poder habilitar algo ujú. con los presupuestos, pues le entre, ¿no? Un gran gestor, Raúl Olmos. Yo cuando llego ahí la segunda vez, pues dentro de los jurados había un guitarrista, Paolo Pegoraro, gran guitarrista italiano, y cuando gano me dice, mira, me gustó mucho cómo tocaste, vente, yo tengo una academia, estoy con un proyecto, una academia propia con un compañero, Stefano Viola, estamos empezando en Pordenone y pues vente un mes. Ok. Yo lo platiqué con Raúl Olmos y me dijo, vete un año. Pero oye, pero no tengo, ¿cómo? No sé qué. Dile, yo hablo con Paolo y tú busca, vete acá, ya tenía pues esa parte importante de gestión, podía ver un panorama más amplio, vete a la facultad de hecho me ayuda con el boleto, Ujú, aquí en la SEP yo estaba en orquesta de guitarras, ellos también me becan para poder irme y me voy con pues una tranquilidad económica, con una muy buena energía. Ahí Alfonso Moreno, que era director de la orquesta de guitarras, pues me dio un gran empuje, ¿no? En todos los sentidos. Llevaba yo mucho apoyo, muchas ganas, eh, y pues se convirtieron en 3 años. wow. 3 años y medio. Una experiencia muy linda, sería algo así como eh, como un posgrado, ese era el nivel. Sin embargo, yo me fui antes de terminar la facultad. Claro. Entonces fue un diplomado de 3 años y medio. Otra vida, otra cosa, otra experiencia. Yo recuerdo, te voy a comentar un momento muy significativo, fue casi al principio. Nos llevan a un concierto, empezaba, pues generalmente en las escuelas hacen un
pues una demostración de sus alumnos, lo cual tampoco estoy tan entusiasmado con cómo se hace, pero bueno, ya será otro tema. Ok. Pero bueno, son recitales muy largos, ¿no? De horas porque pasan primer nivel, segundo, tercero, cuarto y así nos vamos, ¿no? Pues nada, me tocó ver primer nivel y con el primer nivel, primer guitarrista, me pongo a llorar Okay. de entender por primera vez el lenguaje musical. Wow. Era un chico que pues no era digamos, no solamente hacía música, sino que él tenía, no me acuerdo si era arquitectura, no me acuerdo qué le gustaba, pero hacía como hobby cuando podía, tocaba un poquito y no tocaba mal, pero no solamente eso, manejaba el lenguaje musical de una manera que, que no había duda que era lo correcto. Ok. Eh, y ahí fue donde pues le dije al maestro, a Pablo, le dije, mira, de cero, vámonos de cero, quiero aprender todo aquí. Y empezamos eso, mover un dedito, Ok. dos, tres. Ya estaba saliendo de la facultad, digamos que era a nivel licenciatura, pero valía la pena entender en su totalidad para mí eso que estaba sucediendo, por qué entiendo todo. Y entonces empezamos a hablar de frases. Ok. Aquí no se hablaba de frases, allá empezaba a hablar de frases, ¿no? De dinámicas, en fin, de muchas cosas muy técnicas, muy básicas, pero el principio importante es, entendí que era un lenguaje narrativo. Ok. Y ahí es donde yo encajaba y siempre he encajado. Me gusta contar historias. Eso es lo que me gusta. Me gusta imaginar historias. Por eso imaginante, ¿no? Claro. Me gusta imaginar y compartir la imaginación. Todo es imaginación. Todo, todo, ¿no? El lenguaje es imaginación. Antes de articular cualquier movimiento, imaginamos cómo sería, ¿no? La vida es imaginación. Entre más imaginemos a detalle, pues se vuelve una delicia, ¿no? Sí. Eh, eh, tenemos posibilidades, amplias posibilidades vitales, ¿no? Y entonces, bueno, eso, empecé una experiencia de cero, pero sin, eso es lo interesante, que muchas veces cuesta en nuestro trabajo entender, por eso es justamente el trabajo artístico, no era de cero. Empezar a mover un dedo de cero es muy diferente a mover un dedo después de 25 años de estar tocando guitarra, Claro. ¿no? Entonces era reinventarse, justamente, ¿no? Ya. Y con la conciencia de poder hacer lo que deseas hacer. Ya sabes qué consecuencias tendrá eso a futuro, ¿no? Sí. Entonces me tocó en un momento muy afortunado en donde la carrera no me demandaba cargar con un nombre tan fuerte de, híjole, Sebastián Guigui ya no va a poder tocar el próximo concierto, disculpen todos, ¿no? Regresamos esos boletos. No estaba en eso. Y también fue lindo porque pude pues entrar como maestro a muchos centros formativos y fue lindo aprender de cómo se hace música en Europa, en donde la tradición pues, de la música clásica es el origen, digamos. Claro. Entonces se vive de otra manera. Aquí de alguna manera estamos un poco descontextualizados en ese sentido, ¿no? Sí. Cuando llega un nuevo alumno, muchas veces lo que quiere es tocar trova o boleros o me estoy escuchando retro, ya no quieren tocar eso, pero Te entendimos. No te preocupes. pero no llegan a tocar el estudio número 5 de Villalobos, ¿no? Claro. O sea, no vienen con esa idea. A pesar de que, bueno, ya sea un representante latino. En este caso, tú hablas de Vival y tú hablas de Carul y tú hablas, y la gente lo conoce, y la gente lo disfruta, y lo ha escuchado mucho tiempo, y es otra manera, ¿no? Pero bueno, yo voy de crisis en crisis. Ok. Entonces, después de esta magnífica experiencia, eh,
llega el momento en donde pues ya me toca, ya de alguna manera, pues ya estoy tocando recitales, estoy dando clases todos los días, con una actividad profesional como nunca la había vivido. Ok. En Europa te pagan por dar clases y te pagan por dar conciertos, ¿no? Este, la verdad fue una sorpresa abrir el agua caliente y que saliera caliente. Este, entonces también en ese sentido hubieron muchos ajustes de sistema, de entender cuando un sistema sí funciona. Sí, Cuando un sistema está engranado, tú puedes planificar muchísimo y puedes imaginar muchísimo cómo claro. será. Entonces, en este proceso cuantificable, a mí me vino pues no sé cómo llamarle, pero estoy tratando de encontrar adjetivos como llevaderos, ¿no? este, bueno, me vino esta revelación, planteémoslo así, de, de saber que no estaba muy contento porque me estaban pagando, porque finalmente estaba haciendo lo que siempre soñé, Sí, hasta donde me había imaginado, ya estaba ahí, ¿no? ok. Pero ahora, estando ahí, lo que yo veía no me daba para imaginar más, sentía un tope. Y eso era porque veía un desgaste en la sorpresa, un desgaste en esta parte, eh, pues, inmediata de estar dispuestos a vivir lo que toca hoy. Oye, pero es que lo que toca hoy, como ayer me imaginé, bueno, o ayer sabía de que hoy tenía que hacer tal cosa, pues tampoco es que lo puedas cambiar tanto, ¿no? Entonces venía como esa dinámica en donde, ay, ¿y qué pasa? Y entonces me vi en un escenario en donde la gente sí va al concierto y paga por él, pero ya no estaba escuchando y quería escuchar lo mismo de siempre. Y cuando yo salía un poco de ahí, pum, ya se quebraba la comunicación. Ok, Y entonces yo veía a un público muy bien educado, jamás te iba a aplaudir donde no, con un silencio lindo. Sí, obviamente disfruta el momento, bien arropado, ¿no? Allá hace frío, entonces veías como grandes trajes, perfumes ricos, a la moda, ¿no? Veías como colores muy uniformados, ¿no? sí, En lugares preciosos, porque tienen una cantidad de foros disponibles para el arte en cada esquina, ¿no? Pero sin embargo, pues yo ya no estaba comunicando como quería y esta parte, pues muy latina, diría en principio, eh, de esta cercanía, de buscar esta cercanía humana, no la estaba teniendo y me estaba ya lastimando, me estaba deprimiendo. ok. Me estaba deprimiendo una vida, pues, muy organizada. Me encanta, soy disciplinado, soy un militar, o sea, no por una cuestión que me haya impuesto, sino que soy muy inquieto, Sí, hiperactivo. Y entonces me he canalizado en el arte y eso hace que me pare temprano por una necesidad vital y me ponga a estudiar y me encanta, ¿no? Y se me pasan las horas y todos los días lo hago sin falta, por una necesidad, por una pasión, ¿no? sí, Eh, allá podría ser, y no por una pasión, igualmente funciona, porque los procesos lo siguen haciendo, y entonces igual llegan grandes ejecutantes a esto, con esa disciplina, pero también podrías escuchar ok. una repetición del lenguaje. Y entonces eso que me había conmovido muchísimo al principio, donde el lenguaje pues era muy potente para mí, Sí, en este caso pues también se estaba quedando ya un poco estático, ¿no? Ya este lenguaje ya era repetitivo. Y es interesante cómo puedes, cuando tuve esa noción, yo escuchaba pláticas y escuchaba las mismas pláticas, no solo allá, en todos lados, ¿eh? Repetimos la misma plática, repetimos la misma plática, historia con nuestros padres, con nuestros hermanos, repetimos siempre la misma plática.
Eh, esa revelación me llevó a una crisis importante en mi vida. Me llevó a un desbalance muy fuerte. Entré un año en crisis grande, con ataques de pánico, con delirios, con Wow. alucinaciones, en donde no podía mover un dedo, ¿no? Porque eso ya me generaba mucha. Entonces eran muchos pensamientos rápidos, vertiginosos, Sí, que llegaban a mi cabeza y que no podía controlarlos, ¿no? claro. Y algo hermoso que vuelve a suceder, como todas las veces. A partir de no poder articular un dedo, lo mismo que hice con la guitarra, de empezar a mover un dedito, lo tuve que hacer con la mirada. Ok. Empecé a mirar un poquito a la izquierda, empecé a mirar un poquito para arriba, respiraba, empecé a ver el cielo, empecé a ver la tierra, empecé a ver mi cuerpo y empecé a aceptar nuevamente el mundo. Wow. En un proceso también en contra de muchas cosas que pienso. En un proceso donde el psiquiatra me dijo, ¿ves esta pastillita? Nunca en tu vida dejes de tomarla, siempre tráela en tu bolsillo. Y cuando me dijo eso, tiré la pastillita, me compré un boleto de una ruleta rusa, y dije, pues ya ni modo, lo que tengo el miedo, pues a ver, aquí saldrá o aquí nos quedamos, ¿no? Y me lancé en donde no podía ni articular dos pasos porque se me caía el mundo, pues me lancé a este tobogán, ¿no? Wow. Y es algo que en teoría siempre está presente, y sí, está presente, y de repente lo puedo ver pasar, ¿no? Pero Ya. es lindo cómo puedes manejarlo y cómo el creer en ti, eso siempre ha sido pues como mi punto de partida, ¿no? Como esa fortaleza que dejas en ti, que confías, ¿no? Para Sí, dejarla en ti, que dices, a ver, habrá profesionales, han estudiado mucho, a ver, esto, todos dicen que es así, confía, claro. confía que este es tu proceso, ¿no? Sí. Y entonces, pues hay una constante de un mundo diferente al que yo hubiera creado. Qué bueno que no me tocó esa tarea, también lo agradezco mucho. No sé cuántas demandas habrá por ahí. Dios mío. Ok. Pero es un mundo que sí he tenido que adaptar y reinventar muchas veces. Claro, Y para eso el lenguaje artístico es fantástico. Me da esa flexibilidad de que si no encuentro por aquí, pues encuentro por allá, claro. y se va encontrando una narrativa linda porque finalmente es personal, ¿no? Es algo, es una historia que uno quiere contar, ¿no? Claro. Sebastián, en este año de crisis, ¿te quedas en Italia? O Justo sea, yo estoy regresándome y estoy, una de esas crisis es eso, decir, bueno, a ver, aquí está perfecto, aquí no vas a tener mejor, va para arriba y cada vez mejor, ¿no? sí. Por otro lado, ¿qué estoy dejando? Estoy dejando un país que sí quiero mucho, Ujú. que extraño mucho, en el tiempo que le dedicas a los amigos, en el tiempo que le dedicas a una caminada afuera, a tantas cosas que suceden aquí de manera improvisada, ¿no? Sí, Que te vas de pinta, en fin, ¿no? sí, Tantos lindos momentos que una buena plática. Fíjate que sí, tuve amigos también muy lindos, hasta el momento han sido pues referentes, tengo muy presentes todas sus pláticas, ¿no? sí, Su punto de vista fue trascendente en mí, desde otro punto cultural, ¿no? Desde otra manera de ver el mundo. Sin embargo, eh, hay una hermandad, creo que es eso. Hay una hermandad natural aquí en México con los latinos, natural. Eh,
vas y compartes y pasas una noche en donde te bebes todas las copas y estás en confianza. Sí. Estás en confianza de hacerlo, ¿no? Eh, Ayer fíjate que no pasaba eso. Me bebía las copas y me sentía solo, Ok. ¿no? Podía estar en una fiesta, pero me sentía solo. Sí. Aquí terminas llorando y terminas aguantando pláticas de otros que dices, bueno, ya supera, ¿no? Me repetiste 1000 veces, pero están ahí, o sea, estamos ahí. Claro. Y esa parte me pesaba mucho y decía, bueno, aquí o allá o aquí, bueno, me regreso. Ok. Y uno de los primeros proyectos fue hacer una escuela para niños que no veía aquí muchas escuelas privadas, pues no conocía ninguna Sí. que abordara el tema de enseñanza para guitarristas tan pequeños. Me fui a Paracho, me compré unas guitarras, mandamos a hacer como un modelo idóneo para los niños, tampoco se utilizaba aquí. Ok. Después, bueno, se empezó a llevar al CIMI, ¿no? Empezó a hacer como un circuito bonito de que los niños dejaban la guitarra y por ahí alguno del CIMI la había visto y así se empezó a hacer una cadena que creo que hasta hoy sigue. Bueno, ya no pasan por mis manos, pero empiezan a ver ya más el uso de las guitarras pequeñas. Y realicé un método, esa fue una de las cosas lindas que encontré allá. Encontré un bicho raro de 5 años, Andrea se llamaba. Él Ok. era un hijo de un heladero, heladero se dirá, sí, de helados, un comercio de helados allá en Italia, helados riquísimos, y tenía un niño muy chiquito. Y un día llega la mamá, muy, muy dulce, muy amable, todos ellos muy, muy flaquitos, lindos, sí, muy, muy amables, muy amorosos. Y dijo, mira, está mi niño que ya no sé qué hacer con él. O sea, Ok. me pide venir a una clase de música y Sí. no tiene la edad, no me lo aceptan, pero le encanta la guitarra, no la suelta, la muerde, la babea. ¿No? ¿Puede venir contigo? Dije, venga, vamos. Ahí hay mucho más eh, la apertura a estas edades. De hecho, pues hay metodología, ¿no? Sí. Tal vez más para niños de 7. Yo empecé con niños de 5 y me costaba encontrar materiales, aunque pero había muy pocos y era difícil o venían de Alemania, en fin, no era fácil. Y entonces llega Andrea y pues quiere tocar. Y yo le muestro algo, pero se le hacía muy complicado y como que él tenía necesidad ya de tocar. O Sí. sea, llegaba a tocar. Y entonces, pues se me ocurrió que él podía tocar algo muy sencillo con una cuerdita y yo acompañarlo, ¿no? Algunos métodos funcionan así, ¿no? Y entonces, pues empezamos a inventar juntos porque era difícil decirle qué cuerdita tocar. Claro. Y entonces, pues él empezaba a explorar y yo empezaba a acompañar. Y empezamos a cantar. Y empezamos a generar historias. Y entonces de repente Andrea me dice, oye, ya se acabó mi clase, pero me quiero quedar otra hora más, por favor. Dice, oye, es que ahorita vienen alumnos más grandes, ¿no? Sí. Dice, no importa. Y ahora, ¿qué hago con este? Pues ya le jalé unos crayones, lo puse ahí, y se ponía a pintar y entonces hacía personajes y yo le componía una canción a ese personaje para la clase siguiente y empezamos a hacer un método en conjunto, Wow. un método que se vuelve, bueno, el primer método que hago para guitarra, ¿no? Sí. Que hago en colaboración con Andrea. Wow. Una cosa muy linda que vengo a implementar ya cuando vengo acá a México, pues traía esa idea de Sí. poder desarrollar esta metodología. La sorpresa fue que los planes no se dieron como quería, como siempre, no iba a ser la excepción, y entonces pues no se inscribieron chicos, se inscribieron puros grandes, ¿no? Y grandes que ya estaban saliendo de la facultad y traían otras inquietudes. Sí. Entonces nos juntamos, hablé con el maestro Alejandro, yo con él empezamos este proyecto tan lindo que se llamaba Arte a 6 cuerdas. A 6 cuerdas. Muchos años, muchos guitarristas pasaron por ahí. Eh, Creo que generó una dinámica linda. No fue fácil estar quitándole, no quitándole, compartiendo alumnos con la facultad. No, jamás quitándole, pero
sí fue una dinámica que era parte de nuestra escuela, porque eran alumnos de la escuela que de Sí, alguna manera pedían apoyo. Entonces teníamos que estar muy cercanos a la institución, no éramos algo que fuera parte. Por eso esta parte de pertenencia costó mucho llevarla adelante, tratando de respetar al máximo, ¿no? Y no entorpecer, pues, aquello que es tan importante como su formación en el claro. conservatorio, ¿no? Fue lindo, nos obligó a adaptarnos nuevamente a muchas circunstancias con Alejandro Mora. Y pues creció tanto que tuvimos festivales, generamos festivales, muchas masterclass, conciertos, todos, generamos un diálogo, pues pudimos hacer como un caminito de lo que habíamos vivido en Italia, porque también Alejandro estuvo un año allá, traer a los compañeros de allá para acá, en fin, logramos conjuntar pues ya muchas experiencias que sin duda creía yo que ayudaron a replantearse de alguna manera la escuela local, ¿no? Este, Tal vez no tan directamente, pero ahí despacito, despacito, Sí, se empezaba a hablar de frases, se empezaba a hablar de otro tipo de conceptos, de otro tipo de inquietudes que empezaron a aflorar, ¿no? sí. Eh, Ha sido lindo, ha sido difícil también. Yo voy y vengo, voy y vengo. Entonces te habrás dado cuenta en mi plática. Hay un dicho zen que dice, como haces una cosa, haces todas. Yo, ¿no? No, pero Voy y sí vengo. hay, pero a ver, pero sí hay lógica y sí hay orden, está perfecto. A mí me asustaste hace rato en el Messenger, dije, pues, ¿qué me va a decir este señor? Pero no, o sea, tiene lógica perfecta, no, sin problema, Sebastián. Vas bien, lo que pasa es que Pues, repito, son muchas cosas, muchas historias, muchas vivencias. Vamos a tener que vernos, yo creo que otras 2, 3 veces, sí, porque ¿verdad? qué barbaridad. Sí, pero bueno, continúa, por favor, con la escuela. Pues mira, eso, finalmente nos adaptamos y sucede esta escuela, pero en este ir y venir, pues yo también, puedo decir que me voy cansando también. Claro, Necesito respirar desde otra perspectiva, hacer lo mismo desde otra. Cuando estoy con alumno me encanta descubrir con él, ¿no? Y hay mucha cercanía, y hay un compromiso. Trato de que suceda solo en clases, porque en un principio pues también se hacía más personal, y era mucho tiempo que me estaba quitando esa intimidad artística, ¿no? En donde ya no podía yo recrearme, ¿no? Ya estaba repitiendo un poco. Y entonces empecé a ordenarme en el ser maestro y imponiéndome por primera vez como dejar de hacer algo que sí me gustaba hacer, porque me gusta mucho compartir, ¿no? ujú, Y dejándome ese espacio, ese espacio. Algo que he tenido siempre, pero que a partir de ese momento se hizo como obligatorio, es que yo al día necesito mínimo un momento, por decirlo así. O sea, mínimo una hora. Tiene que ser un momento para mí, para hacer algo que yo quiera hacer. Generalmente es algo artístico. claro, Generalmente voy a componer algo, o en fin, pero es para mí. sí, Y eso lo he tenido presente siempre en mi vida. Siempre tienes que tener un momento. Sí, está bien hacer las clases, está bien hacer todo, pero ese momento para ti, ¿qué? Eh, um, y con las clases, con Ale coincidimos en que una dinámica de 6 meses sí, 6 meses no nos iba muy bien, y empezó a encontrarse algo lindo como, como casi como cursos de verano, en donde tenían como un inicio y un fin, pues articulado de esa manera, en donde puedes ver como un bloque, ¿no? Un módulo, una primera experiencia. Pero después, con el tiempo, ya ese medio año se convirtió en dejar un año de pausa, ok, y yo llegué al punto en decidir de que sí, me estaba costando un poco estar presente en las clases. Y ahí fue donde me puse a hacer otras cosas, muchas otras cosas. Venía con la frustración del escenario, venía con tratar pues de reinventarme con un lenguaje guitarrístico, pero que también cuando yo hacía las cosas como me gustaban, no encontraba una respuesta.
Y entonces paso por los instrumentos reciclados. Digo, a ver. Si esto se trata de comunicar, Claro, comuniquemos directamente, sin 10,000 notas, con un sí, seguidor. Y ese fue el proceso. Esa era, por fortuna, bueno, yo estuve siempre en el contexto de estar en la compañía de TICET, de la Secretaría de Educación de Veracruz, y ahí pues pudimos tener un elenco grande que pues de alguna manera financiados, todos teníamos un sueldo por venir a ensayos, por crear, pudimos desarrollar este proyecto que duró muchos años. Música, hubo mucha música experimental, hubo procesos muy lindos en donde no era improvisar a la jazz, donde de alguna manera se cubre una estructura. sí, Aquí era improvisar lo que saliera y con músicos de formaciones muy diferentes, con inquietudes muy diferentes. Entonces, eso ayudó muchísimo a que también con estas diferencias, eh, simplemente tolerándonos en un principio, descubriéramos que hay un lenguaje tan rico, sí, ¿no? Y tan diferente y tan propio, tan significativo para el artista. Eso fue maravilloso en mi experiencia, como pues es que había uno que no sabía nada de armonía, otro que no sabía nada de ritmo, otro que... Pero eh, cada uno con una necesidad de sonar, de explorar. sí, Y entonces en conjunto a veces decías, ay, pero está entrando fuera. Y trato de cacharlo, pero como que no, y teníamos, y de repente sí, y de repente se generaba con otro, pero eso generaba polifonía, sí, poliarmonía. O sea, generaba un lenguaje rico, sí, rico, enriquecedor para todos. Y en principio parte de esa tolerancia, la tolerancia de compartir juntos, de no perder nunca la motivación de conjunto, sí, ¿no? De grupo, de comunidad. Vamos y vamos juntos. Y descubrimos juntos o no, pero siempre juntos. Y entonces fue interesante cómo después de esa experiencia regresas a un instrumento donde sí puedes articular frases muy claras, en donde sí hay un lenguaje muy específico, ya muy bien hecho, el guitarrístico. sí, Este, cada instrumento es maravilloso, Carla, como cada instrumento tiene su propio lenguaje. sí, Desde que tiene una cuerda, dos, están más amplias, menos, cuesta, no cuesta, todo eso, eh, pues de alguna manera guía la música. Las posibilidades expresivas del instrumento se convierten en las posibilidades de la música. Y entonces como compositor es muy diferente cuando agarras el piano, cuando agarras la guitarra, cuando agarras la flauta, cuando agarras el tambor. Cambia, también obviamente dependiendo de la técnica que manejes, ¿no? Pero cambia muchísimo según lo que toques, lo que agarres. Y eso fue interesante como compositor, tener esa noción tan clara, porque bueno, la ves en la teoría, ¿no? sí, De alguna manera. Pero en la práctica, cuando estás ahí, me pareció muy interesante. Y ahí se agrega un elemento maravilloso de la tecnología hoy, que es lo virtual. claro, Eh, lo virtual en donde tú tocas una tecla y puede sonar a marimba, puede sonar a espanto, puede sonar a un acorde, puede sonar a una orquesta, puede sonar a un instrumento chino, a lo que quieras, ¿no? Juntar esa experiencia con esta otra fue lindísimo y se juntó con experiencias de cine. ok, Entonces, algunas pude hacer algunas bandas sonoras para principalmente cine de arte, ¿no? claro, Que tienen esa apertura, esa libertad creativa, ¿no? sí, Y ahí me enganché con el lenguaje visual y me fui a la cámara, me fui a tomar fotos y me quedé ahí unos buenos años produciendo mucho documental, me encantó, ok, ¿no? Me encantó porque finalmente era el compartir, hay una parte social en mí también, eh, sí, pues que es muy repetitiva, ¿no? Me marca, me mueve mucho el poder, este, eh, pues entender dónde estoy parado, con quién.
¿no? Sí, Eso me inquieta, y ha sido parte siempre de mi propuesta, y el documental, pues, es un lenguaje eh, que te permite, pues, llegar a los corazones, ¿no? claro. Eh, Porque hay una vulnerabilidad de quien es entrevistado. Hay que saber llegar, ¿no? Y compartir en una cámara. Y entonces hay un proceso lindo, un proceso muy humano, Sí. este, para lograr esta confidencia, este, pues a profundidad. Y entonces el documental me enganchó y bueno, ahí nos fuimos un rato. Comparto esa pasión con mi hermana. Ok. Ella estudió cine, me llevó mucho de la mano. De ahí generamos una productora. Y de ahí en un momento me enganché con el audio. Ok. Estaba el compañero Mowgli, pues hemos estado con él muchos años trabajando juntos. Y él me ha llevado, ha sido mi maestro en esto y me enganchó, me apasionó en el asunto y yo empecé a estudiarla también. Me fui a hacer una maestría ya. No me fui, todo virtual, Sí, en España, he tomado cursos, vaya, explorando lo más que podía, ¿no? Y el poder manipular un sonido en su máxima expresión, digamos, o sea, poder irme a un zoom, este, híjole, me voló la cabeza. sí. Y entonces nace mi sinfonía para una nota. Ok. Y se empieza a volver una, una herramienta más, ¿no? Estos procesos vividos empiezan cuando se asumen, híjole, de repente dices, pues ya entendí, este proceso pues, es una sinfonía para una nota, ¿no? En donde, sí, un lenguaje muy conceptual, me encanta, lo defiendo a capa y espada, donde la idea puede ser más, aún más significativa que el mismo sonido en la música, haciendo música, suena delirante hacer música sin un sonido. Como suena delirante, y me encanta este ejemplo de la estatua invisible, Ok. donde pues ya se vendió la estatua invisible de este artista italiano, no sé cuántos miles de dólares, ¿no? Y ya hay otros que ya no sé cuántas hay, dos, tres, no recuerdo. Eh, y bueno, he tenido muchas discusiones al respecto, nos dicen, tú de verdad compras, o sea, le ves sentido, lo conceptual realmente, o sea, pongo un plátano y ya está, y me cuesta 10 centavos en la verdulería, ¿qué sentido tiene ponerlo encima de, en fin? Pero el simplemente hecho de imaginar una estatua invisible, creo que vale todos los millones que quieras. Y me encanta que alguien los pague, me encanta. Imaginar, imaginar es el punto para mí, el creer que eso es valioso en nuestras vidas, ¿no? Sí, Que somos capaces de, bueno, que finalmente nuestra imaginación es que hace nuestra realidad. Depende cómo imaginemos este mundo y es la realidad que tenemos, ¿no? sí. Y bueno, eso ha sido una constante eh, en mi vida muy, muy apegada al lenguaje artístico, ¿no? Claro. Así ha sido este proceso. No, hombre, increíble, Sebastián. ¿En qué momento entra Corazón con Manos, el Centro Artístico, el Cultural del Bosque? Bueno, Ahí se Dios va mío, acomodando, ¿no? es que, qué Bueno, barbaridad. hay algo lindo ahí. A ver, Así también como con el dicho de que entre más hagas, más te pierdes. no, Hay algo que creo que podemos ver muy claro, no sé, en líderes importantes. Entre más haces, más puedes hacer. claro, No sé por qué, pero así es la dinámica. Uno aprende ese lenguaje, es un lenguaje, es una fórmula, es una estructura, no sé, es una manera de ser que empiezas a solucionar, una manera de estar en que las soluciones pasan y pasan y puedes estar y todo sucede con el mismo esfuerzo que harías una sola actividad, pues haces 10. claro. Te vuelves ahí
hábil, ¿no? En ese Sí, sentido. Y finalmente creo que es bajo la misma fórmula, que todas las cosas convergen en una sola. Entonces, es hacer lo mismo. Es habitarme a mí mismo desde un centro cultural, desde una productora. Eh, es fácil caer en el estrés, es cierto. Eh, eh, Creo que en mi caso, antes de caer en el estrés, lo que escojo es porque me gusta y entonces caigo primero como en una pasión desbordada ok, en el estrés. O sea, es algo que me nutre, ¿no? No solo me fuga, ¿no? Sino me nutre mucho. Y entonces, por eso, si hay una comida que te gusta, dejar de comer es difícil y por eso se sí, suman elementos, ¿no? sí. Este, sí, tenía un amigo, tengo muy clara su apreciación sobre eso, que me decía, es que Sebas, tú tomas decisiones. Yo estaba tocando con un cuarteto con él, después hicieron un trío, el trío Nahual, que suena precioso, lograron hacer mucho, pero empezamos con este cuarteto y yo justo le estaba diciendo, compañeros, creo que voy a tomar una decisión de salirme. Estoy viendo pues, otras cosas que me gustan en la vida y me encanta lo que hacemos, pero pues es momento de despedirme. Claro. Y ellos me decían, Sebas, pues yo no sé, mira, lo que me cuentas como que no tiene sentido. Pero siempre es lo mismo, o sea, siempre me cuentas cosas que no logro ver y luego te veo súper bien, a gusto y le atinas, ¿no? Este... y efectivamente, muchas veces no tengo la certeza. Sí, Hay mucha intuición y la imaginación me ayuda mucho a llegar a aquello que quiero, ¿no? claro. ¿Qué sueñas para tu futuro y para el arte en el mundo? Pues mira, qué buena pregunta. Y es una pregunta, es la primera pregunta que pensé que me ibas a hacer, Ah, mira. porque me siento muy débil con esa respuesta. Ok, Porque no tengo idea, no tengo idea. Y si me preguntan, ¿y ahora cuáles son tus proyectos próximos? Híjole. Bueno, hay cosas muy lindas, cercanas. Eh, Estamos manteniendo un proyecto de un grupo de guitarras, se llama Exordio. Nació ya hace unos años, ha tenido, si quisiéramos ganar una beca del FONCA, no somos los buenos meros, porque no cumplimos para nada con estas formas, ¿no? Estas formas tan burocráticas y raras de querer exponer el arte en un proyecto. sí, Somos un proyecto que se ha tomado un tiempo en hacer sus proyectos, o sea que no tenemos por ahí muchas presentaciones, nos dedicamos a ensayar, a veces a tener tiempo para volver a darnos aire, para volver a ensayar. Es ok. una dinámica de convivencia en donde a veces logramos ya tener algo, pero hay un compañero que ya como pasó tanto tiempo hasta tener algo, dijo, oigan, pues cuando empezamos yo tenía las ganas de hacer algo con ustedes, pero ahora me tengo que ir, perdón, pero tengo que salir del país o lo que sea, ¿no? Entonces, bajo esas dinámicas, es lindo cómo este proyecto sigue adelante con mucha fuerza, muchas ganas de compartir y estamos en el proyecto pasado lo llamamos, hicimos una gira de conciertos de banqueta, los titulamos así. Ok, Es un proyecto que pues, busca promover la música clásica en aquellos lugares que tal vez no ha sido aún recibida. En principio buscamos rincones de la ciudad. Va por una búsqueda pues muy social, repito, ahí buscar esta cercanía eh, a través de conciertos, pues sí, hechos en un rincón, en una banqueta, tocar Vivaldi, era mucha música barroca. ok. Eh, la experiencia fue increíble para los músicos, fue increíble para la gente que nos vio, lo recuerda con mucho cariño, muy trascendente. Ese proyecto ahora encontró pues otro lenguaje estético, nos fuimos al impresionismo, Ok. estamos queriendo conquistar la noche, entonces, bueno, son conciertos nocturnos, conciertos que sucederán a la 1 de la mañana, Wow. en lugares con vegetación o en los mismos lugares urbanos también.
Pues la idea es que de repente estés a la 1 de la mañana y nos escuches para que los berros tocando Debussy, hay guitarras, cello, cantante, hay poesía. Uy, qué hermoso. Está lindo, ha sido un proceso largo, arduo, pero realmente está siendo muy lindo. Y bueno, eso ya estamos. Ahorita hay muchas complejidades cuando un artista se plantea un proyecto. En mi caso también empiezo a verlo de otra manera. Antes era pues la emoción de hacer un proyecto, ahora también la aplicación Claro. es muy importante. Repito, el gobierno no paga al artista, el artista es quien subvenciona su propio arte. Si hay arte es porque el artista le invierte. Yo no creo que haya recuperado las guitarras que he comprado, las cuerdas que he comprado, los banquitos que he comprado, las copias que he sacado. No, lo he recuperado, por supuesto, económicamente no es negocio. ¿No? Si quieres hacer dinero, no es por ahí. O son pocos, a menos que seas Pavarotti, pues, ¿no? Pero también son factores afortunados que suceden para que algo así se te ponga enfrente, ¿no? Entonces, en este caso, la aplicación donde tenemos una sociedad tan apática, les gusta mucho, pero finalmente no hace nada, tanto artistas como sociedad, para lograr una mejor vida para el artista. El artista tiene que pensar en cómo vender, ¿no? Sí. En cómo vender algo que pareciera un artículo de lujo, no una necesidad. Un artículo de lujo. Mencionabas corazón con manos. Pero no sé cuánto tiempo tenemos, yo me estoy yendo larguísimo. No te preocupes, genial. Lo estoy disfrutando como no tienes idea, Sebastián, ¿no? Te cuento una anécdota que por Adelante, ahí adelante. lo que quiero decir. En Corazón con Mano nos planteamos un proyecto en donde pues, se le daba auge a todas las actividades artísticas, entonces todos los lenguajes entraban ahí. Uno de ellos pues, era una exposición, entonces Artes Plásticas estaba ahí. Y a los años de tener la exposición, de repente, pues estábamos en Poeta Jesús Díaz, alguien va bajando la pendiente, se tropieza, se agarra del barandal para no caerse, y ese barandal pues era la ventana a nuestra exposición, no rompió nada. Oh, ok, ok. Se iluminó. ¡Ping! Oye, ¿eso qué es? Y entonces entra y se queda enganchado en un cuadro abstracto. Ok. Y lo observa, y va, y viene, y pues termina preguntando, oye, ¿y eso qué es? Pues mira, es un cuadro de la pintora de Jalapeña, Perla Viveros. Ahorita está exponiendo ella, está este cuadro, está el lenguaje, bla, bla, bla. Sí, yo quiero un cuadro así. Oye, ¿será que puede hacerme la última cena? Y me quedé así, híjole, no sé si le pregunto, se va a enojar. Sí. Pero déjame, le pregunto, por ahí sí. Y bueno, Perla, una artista inquieta, inteligentísima, ávida de comunicar, de compartir, agarra la onda y pues se involucra con estas ganas de hacer algo para alguien que era su primera vez, ¿no? Apreciando este arte. Claro. Y entonces, bueno, era un político, tenía el nivel adquisitivo como para poder plantearse comprar un cuadro como, sí, un artículo de lujo. Sí. Pero, bueno, echamos a andar todo, se vende el cuadro, perfecto, todos quedamos contentos. Nuestro primer cuadro también vendido, ¿no? Después de años. Y de repente, a las horas, empieza a entrar un banquete por la puerta, se arma una fiesta, entra el vino, pues pequeñas, sí, banquetito, ¿no? Masitas, no sé cómo, Canapés. canapés, eso, ¿no? Y una linda ensalada, y de repente llega Perla y le digo, oye, pero no me digas que te gastaste dinero en esto. Pues sí, ¿qué menos podía ser? O sea, yo llevo años, décadas,
¿no? Haciendo esto y que Sí. se venda un cuadro, a mí no me cambia Dios. nada. O sea, mi vida económica está hecha desde otro lado. Esto es imposible. Esto es para disfrutar y compartir con ustedes, ¿no? ¡Qué maravilla! Y bueno, eso resuelve, o sea, resume de alguna manera lo que digo, o sea, estas son nuestras historias y esto es lo que vive el artista y no es el flojo holgazán que se ve de afuera. Y eso es fuerte y es una imagen que hay que quitarnos de encima. Sí. No, el artista es alguien muy especializado. El artista es alguien que puede desmenuzar una emoción y transformarla en un sonido, en un color, en una vibración, ¿no? Entonces, bueno, en esta parte de tratar de hacer un proyecto que sea aplicable, que sea no una pérdida, ¿no? Que de alguna manera te dé un aliento y digas, bueno, sí, me voy tablas, pero ya no le estoy invirtiendo, ¿no? Sí. Ya es un avance. Sí. Espero que las próximas generaciones ya les toque lo que sigue, ¿no? En esta dinámica tenemos un esquema muy lindo, se llama Casas Huésped. Ok. Abrimos nuestro proyecto a todos aquellos que nos quieran en su casa para recibir la noche, para hacer un proceso de introspección linda, para profundizar, para imaginar, para compartir. Lo hacemos en silencio, es un concierto en silencio, eh, en donde pues, el huésped nos abre las puertas de su casa y él planteará el momento como mejor lo quiera compartir, ya sea con su familia o invitar amigos, quien quiera, ¿no? Sí. Y nosotros vamos a hacer esta parte en donde los foros pues se vuelven cercanos y se vuelven significativos, no fríos, ¿no? Sí. No rutinarios. Entonces, la idea un poquito de esto pues es también salir de estos esquemas que nos condicionan una conducta, nos condicionan un estado. Sí. Vamos al concierto y por ahí no nos interesa si la música estuvo buena, vamos porque sabemos que después vamos a tener una fiesta, vamos a comer la pizza o vamos a hacer la rutina Sí. y no vamos dispuestos, ¿no? A esta experiencia artística que sí, efectivamente demanda algo de nosotros, ¿no? Claro. Entonces, una experiencia artística para público, para artista, demanda algo de nosotros. Y hay que estar dispuestos Sí. a pagar el costo, por así decirlo. El arte es vida, es expresión, es comunicación, y en eso estamos ambos creando esa energía, Claro. esa realidad. Este, eh, yo puedo decir el texto, pero si tú no te imaginas qué es lo que yo quiero decir, no sirve. Claro. Entonces, bueno, es un acto de crecimiento. El arte es un acto de crecimiento, de desarrollo, de conocimiento, ¿no? Autoconocimiento. Y eso es un poquito lo que está sucediendo con esta propuesta. La queremos descontextualizar, ¿no? De estos lugares comunes, llegar a la intimidad de quien quiera disfrutarla. Claro. Ese es uno de los proyectos que está ahorita, así que síganos en redes. Ahí están. Ahí estamos, aparecemos de vez en cuando. Sí, Síganos. sí, 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 sí. Sí, estas son cuestiones muy orgánicas que suceden y de repente mañana nos vamos a ver en tal lugar o alguien se entera y nos dice, oye, me gustaría que fueras a mi casa, ¿no? Este Claro. sábado tengo algo importante. Bueno, estamos ahí, dispuestos, síganos o búsquennos Sí. o imagínenos de alguna manera compartiendo con ustedes para que se logre este encuentro. Claro. Ay, Sebastián, qué bonito. Gracias, gracias, gracias. Y me queda claro que tenemos que volver a reunirnos, ¿sí? Bueno, la orden. Gracias, gracias por La compartir. orden, enhorabuena por este proyecto Ay, y a sí, escuchar a mucho más colegas. eso, sí, Eh, ahí estoy, pero es que no me doy abasto. Oye, pero da para hacer algo aparte, ¿no? Proyectos riquísimos de toda esta Sí, es lo que, vivencia que estás teniendo, ¿no? claro, sí, es lo que también he comentado con varios de ellos, porque sí da para muchísimo más.
Y bueno, esto es gracias, pues, lógicamente, a que tienen toda esta sensibilidad, son tan generosos en esta parte de compartir su vida, ¿no? De compartir su creatividad, y todo esto que vemos, les decía yo, algunos de ellos, ¿no? Los vemos, esos son para mí a veces, ¿no? Un Dios y lo estoy bajando para que lo conozcan tal cual, cómo es, tienen vida, tienen familia, tienen frustraciones, tienen éxitos, y esa es la parte que a mí me interesa muchísimo, que conozcan todos los demás, sobre todo los jóvenes que escuchan, muchos jóvenes esto. Entonces, bueno, es por eso que se crea este espacio. Y bueno, Sebastián, muchísimas gracias, en verdad. Te adoro. Tenemos que vernos pronto. Muy pronto. Gracias. Chao, chao. Este lunes 17 de noviembre a las 9 de la mañana, Historias en Clave recibe a un gran invitado, Carlos Manuel Ortega, guitarrista de jazz, educador musical y una de las voces más representativas de la nueva generación de músicos en México. Con una trayectoria que abarca festivales nacionales e internacionales, becas como PECDA y FONCA y una labor incansable como gestor cultural, Carlos Ortega ha dedicado su vida a impulsar el jazz en el país y a formar nuevas generaciones de músicos. Fundador de Kissing Producciones, director musical en múltiples proyectos y creador de iniciativas que visibilizan a los exponentes del jazz del sureste, Carlos llega para compartir su historia, su visión y su sonido. Acompáñanos en una conversación profunda, creativa e inspiradora. No te lo pierdas en vivo por YouTube, solo en Historias en Clave.